tanto ahorita en agenda. El presidente Peña Nieto mandó su propuesta energética al Senado ya para hasta el 2027. ¿Cuál es su postura de esta? Hay un asunto ahí privatizador. Y en el caso específico de Pemex, ¿no?, de todos los energéticos, a ver si el diputado federal, como petrolero que es, ¿qué opina de esta propuesta que está haciendo el presidente Peña Nieto? No conozco la propuesta de Peña. Es la primera noticia que yo tengo. Ahora he estado por acá en Oaxaca. Voy a estudiar si ya se ha presentado formalmente la iniciativa el día ya de hoy. le entregó al Senado el día de hoy, en la mañana le entregaron. Pues si le entregaron, 2013-2027 en materia energética. pues si la entregaron hoy al Senado, la vamos a revisar para poder opinar. No conozco la iniciativa de Peña y no podría dar ninguna opinión al respecto hasta que no conozca su contenido. Diputado, entonces, la cuestión de inversión privada en Pemex, ¿usted qué es? Bueno, lo único que les puedo decir, sí se desconoce porque no habíamos, estaba en la agenda por el pacto con México, pero nada que sea privatizar Pemex, nada. Cuando se expropió Pemex se quedó que el subsuelo, hidrocarburos o incluso materiales mineros son exclusivos del Estado. Son de la nación y son de los mexicanos. Entrar transnacionales de otros países no lo van a aprobar. Digo, no desconocemos si la mandaron hoy, pero el PAN no va a aceptar nada de eso. No van a votar con el PRI, han votado la educativa, otras con el PRI. No, en esta pero lo que se ha votado con el PRI ha sido para beneficio de los mexicanos, nada en contra de los mexicanos. Oiga, ahora que con el Bester, senador, que se realmente de manera muy calculada o farsantemente hablando al penal, se habla hoy que también el líder del sindicato de petroleros, Roberto Echa, debería estar también en ese mismo caos. ¿Ustedes qué opinión, qué posición tienen al respecto cuando el propio PRI nacional está hablando de que, bueno, ustedes también como gobierno panista encubrieron ese tipo de acuerdos, de simulaciones con la maestra del Bester? Bueno, mire, yo tengo mi opinión sobre la detención de la profesora Gordillo. Siempre va a ser plausible que se tomen decisiones para sancionar a quienes indebidamente e ilegalmente han abusado de los recursos públicos, han hecho uso indebido de los recursos públicos y sobre todo de las cuotas de los trabajadores de la educación que, retenidas por el gobierno, le fueron enteradas al sindicato y que han tenido un destino distinto al que debieran haberse dirigido. Yo lo que esperaría, lo digo abiertamente, es que la detención del Bester no sea una estratagema solo en búsqueda de legitimidad o de conquistar la credibilidad aún no conseguida por el presidente de la República. Que no sea este un caso selectivo, un caso de justicia aislada, que realmente sea el inicio de una decisión política fundamental de combate a la corrupción en todos los ámbitos, no solo frente al corporativismo sindical, sino frente a la acción de cualquier actor de la vida pública del país que disponga indebidamente de recursos. Sería deseable que fuera una acción generalizada o general de aplicación irrestricta de la ley. De lo contrario, estaremos solo ante una medida que reproduce o reitera el método salinista de utilización del Ministerio Público con fines políticos para eliminar un obstáculo de resistencia o una resistencia al proceso de reforma educativa. La reforma educativa, por cierto, no atenta
contra ninguno de los derechos de los trabajadores. Es mentira. Quien diga que la reforma educativa busca privatizar está engañando a la gente, sean padres de familia los que se engañan, o sobre todo a los niños incluso. Yo espero que no solamente busque un impacto político y mediático, la acción de Peña, sino que también tenga un impacto en la democratización del sindicato magisterial. Que sirva para que los profes sean dueños por primera vez de la decisión de elegir a sus dirigentes magisteriales. Muy pronto sabremos si la de Peña Nieto es realmente una decisión de política de anticorrupción o solo es un manotazo mediático con pretensiones incluso de intromisión en el sindicalismo magisterial. ¿Por qué digo esto? Porque está en el ámbito del gobierno federal las tres pistas que el Instituto Federal Electoral le ha dado, por un lado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por otro lado al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República en términos de lavado de dinero, de los hechos que denunciamos en el caso Monex. Monex es también un caso de triangulación financiera con recursos de procedencia ilícita para la campaña de Enrique Peña Nieto. Y debo decirles que habiéndose cerrado Monex en la primera votación en el IFE, yo volví a reabrir el tema en ese instituto porque hemos podido documentar y demostrar que cuando el PRI dijo que no tenía relación con algunas de las empresas dispersoras del dinero que fundió los monederos electrónicos de Monex, nosotros comprobamos con el propio informe de fiscalización de las campañas que el PRI no solamente tenía relación indirecta, sino también directa, porque fueron proveedores de la campaña. ¿No es una cortina de humo? Esto es una cortina de humo para que... Entonces, voy a terminar, si me permite, porque me hizo usted la pregunta. Entonces, lo que yo digo es, si Monex va a ser realmente sancionado y va a tener el mismo rigor la investigación que ha tenido el caso del Bester, entonces estaremos ante una política de Estado en combate a la corrupción. Si no, estaremos de nueva cuenta ante un quinazo, pero con una diferencia, o bueno, con dos. Este sí tiene asidero y parece que está bien armado, pero será el vaso. Y eso no sirve al país. Casos aislados no sirven al país. Lo que sirve al país es ir contra los líderes corruptos del corporativismo sindical, es ir tras Andrés Granier en Tabasco, es ir tras Jaime Sabines en Chiapas, es ir tras Moreira en Coahuila. ¿En Oaxaca? Y por supuesto de todos los casos que se hayan presentado y de los cuales se hayan documentado hechos ilícitos o incluso no solo ilícitos. ¿Usted lo denunció en su momento? No solo ilícitos, sino hechos que atropellaron gravemente las garantías individuales, como fue el caso que usted bien recuerda de Ulises Ruiz. Me parece que nadie debe escapar a la acción de la justicia. Me parece que es muy importante que Peña nos demuestre que va en serio, no solo que ha eliminado a un obstáculo político. O sea, hay un espaldarazo al presidente. Petrolero le autorizaron todavía un superpréstamo al sindicato petrolero. Cuando también está señalado su dirigente de esas prácticas, Pemex Gate y demás, ¿no? Yo creo que está muy documentado los excesos, los abusos, y no solo de los dirigentes, incluso de sus familiares. Urge una acción que realmente nos demuestre
que van en serio. A eso me refiero. O sea, Romero de Champs, eso les demostraría que no es nada más educativo, sino allá donde les dieron el préstamo. Es que incluso yo veo que mucha gente se concentra solo en este caso de Pemex. A mí me parece que hay casos absolutamente documentados, como el de Moreira, por ejemplo. Estamos hablando de una deuda exponencialmente aumentada, pero contratada con todo tipo de ilegalidades, incluso hasta una falaz publicación en el diario oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado. Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros decimos deben ser perseguidas y sancionadas. Y creo que si Peña demuestra eso, que es una política general y no excepcional, por supuesto que va a tener el apoyo de nosotros y de muchos mexicanos, porque lo que queremos realmente es que se actúe. Pero no son ustedes los que tienen que modificar las leyes para meter a la cárcel a quien irrumpa la ley. Por lo menos ya no votar con el PRI. A ver, en realidad, hoy con los instrumentos que tenemos legales, se puede actuar contra algunos de los funcionarios que están señalados. ¿Algunos? Yo creo que la acción de la justicia siempre debe estar bien documentada, eso sí, para no tener pifias en los procedimientos. Sobre todo hay que clasificar muy bien los delitos. Como el caso de Galindo fue, en 2 años de su gobierno justifica una curva de aprendizaje y que no nos puede meter a la cárcel y que todavía se nutre de esos funcionarios priistas corruptos que hoy están en su administración. Pues ese es su punto de vista y es respetable. Usted vino a defender Oaxaca y le parece a usted bien que a dos No, yo no voy a entrar en su polémica. Yo vengo ahora a otro asunto, no voy a caer en su polémica por ahora. Oiga, nada más le pregunto yo por último, ya para no molestar. Hay una regresión priista, nos estamos remontando a los tiempos de Salinas a nivel nacional, no Oaxaca. Ya viene el autoritarismo otra vez, un secretario de Gobernación, que es el jefe de la policía, Yo sí veo signos. Yo sí veo signos de preocupante de regresión en algunos ámbitos. Y vivimos una situación hasta cierto punto contradictoria. Por un lado, camina el Pacto por México, una especie de acuerdo político para hacer avanzar reformas estructurales en nombre de la reconstitución del Estado, de la soberanía estatal frente a los poderes fácticos. Yo esa parte, lo digo sinceramente, me parece correcta, yo la he estado apoyando, yo siempre he estado a favor de negociar reformas por reformas, no de negociar reformas por cargos o reformas por pequeños avances en otros ámbitos. Por último, ¿qué opina? En realidad creo que el pacto podría ser una oportunidad. Por el otro lado, sí veo signos de regresión autoritaria, de intromisión incluso en la Corte. El hecho de cómo se resuelve el caso Florén Cassés y la intervención en ese tema del presidente Peña, la intromisión en el IFE para perdonar el tema Monex, la presión que se ejerce sobre algunos consejeros. ¿Y el IFAI, señor? El embate sobre el IFAI, porque yo veo ahora un embate sobre el IFAI, basado en una supuesta irregularidad de una comisionada. Digo supuesta pues porque todavía falta que se demuestre su responsabilidad, pero a partir de una sola conducta o de una conducta individual, ahora se quiere plantear la renovación completa de los 5 comisionados del IFAI. Y a mí me parece sinceramente que ese es un despropósito, o más bien es un mal propósito,
que busca reconformar totalmente al instituto para generar una nueva integración, quizá ad hoc o a modo del actual gobierno. Sí hay signos de regresión que yo mismo he advertido, y ahí es donde debemos estar nosotros muy atentos ahora en nuestro carácter de oposición nacional. Debemos ser oposición responsable cuando concurrimos al pacto, pero tenemos que ser una oposición muy firme, muy clara, muy de contrapeso y de equilibrio y de denuncia cuando veamos signos de regresión, abusos o excesos del poder. ¿Qué posición tiene su partido político en este momento, en ese contexto, con ese pacto por México, con lo que acaba usted de decir? ¿Qué posición? Bueno, yo